gracias a los que vinieron. Esta es la presentación de los resultados del catastro de cursos con metodologías activas que implementamos con el ADOIC. Y se titula el seminario como ¿acaso es la FCFM activa? Eh, Primero que todo, partir hablando un poco de conceptualmente qué es lo que significa el aprendizaje activo, para setear un poco de qué trata todo esto. Yo sé que muchos de ustedes también tienen la idea de qué se trata y tenemos como líneas parecidas, pero es bueno comenzar con eso. Entonces, un enfoque que esencialmente se centra en el aprendizaje y los estudiantes, y es como ponerlo en el protagonismo, en el centro de todo esto, pasando ya como de ese enfoque más tradicional o este cambio quizás de paradigma de la enseñanza en donde el estudiante recibe contenidos de forma pasiva. Ahora ya es como más, por decirlo coloquialmente, se pasa a un estado donde el estudiante se ensucia las manos. Entonces, en palabras de Óscar Jerez también, coordinador del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la FEN, dice que son las acciones, tareas o actividades las que posibilitan que el aprendizaje ocurra incluso en procesos mentales de mayor complejidad. Nosotros realizamos una revisión de literatura en conjunto con Juan, que también nos acompaña aquí hoy día, dentro del subequipo de investigación del área, y nos encontramos como que habían tres dimensiones que mayormente aparecían dentro de las definiciones mismas de una metodología de aprendizaje activo en la literatura, que son la interacción en clase, el trabajo colaborativo y el aprendizaje profundo o significativo, también, que tiene que ver con el pensamiento crítico y la reflexión. Entonces, para conocer el estado del aprendizaje activo dentro de la facultad, nos apoyamos de dos instrumentos. La primera fue una encuesta que se hizo el semestre pasado, llegó a 98 respuestas, la cual se dividía en dos. Básicamente, la primera parte tenía que ver con el uso y conocimiento de metodologías que tenían los profesores con respecto a metodologías de aprendizaje activo, y la segunda tenía que ver con el nivel de aprendizaje activo del mismo curso reportado por los profesores. Y luego esto se trianguló, por así decirlo, con una serie de entrevistas semiestructuradas que se hicieron a 18 profesores. Eran profesores que nos daban su correo, y luego nosotros lo entrevistamos para conocer más detalles de las metodologías según las dimensiones levantadas anteriormente en la literatura. Entonces, pasemos nomás al análisis y resultados de la encuesta. Primero, la caracterización demográfica. Podemos ver que hubieron mayores respuestas de los departamentos de ingeniería civil, de eléctrica, de ingeniería industrial. Y por otra parte, podemos ver también que la distribución de las respuestas según el género, obligatoriedad, vínculo docente, podemos ver que había más respuestas de género masculino. En mayor parte eran cursos obligatorios. Y con respecto a si eran académicos o expertos externos, igual ahí está más homogéneo, más parecido el número. La primera parte, entonces, tenía que ver con el uso y conocimiento de metodologías de aprendizaje activo, que son las metodologías de aprendizaje activo que más aparecen en la literatura, son las más nombradas, las más utilizadas. Podemos ver que el estado de esta metodología anda bastante bien. Las más utilizadas como estrategia central del mismo curso de los profesores son el aprendizaje basado en equipos, el aprendizaje por proyecto, el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, también. Y las que más se desconocen son, por ejemplo, las que están más abajo. Ahí se puede ver el aprendizaje en vínculo con el medio, por ejemplo, el aprendizaje basado en retos o el aprendizaje basado en juegos. Eh, a pesar de esto, alrededor del 60% de los encuestados reconoce conocer todas las metodologías de aprendizaje activo que le enlistamos. Por lo tanto, se ve que no solo como que los profesores conocen de estas metodologías, sino que también, como se puede ver en el gráfico aquí, la usan bastante, de manera central o de forma parcial, o la han probado por lo menos alguna vez. Luego pasamos a la parte de cuán activo era cada curso para caracterizar
a la población, a los cursos, se realizaron una serie de preguntas contenidas en distintas dimensiones que tenían que ver con lo interactivo, lo colaborativo y lo reflexivo, como se mencionaba anteriormente, que son dimensiones que se obtuvieron de la literatura. Y aquí damos un ejemplo de pregunta y valoración de opciones para que puedan conocer un poco más o menos de cómo lo trabajamos. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿con qué frecuencia implementa actividad colaborativa en su curso? Y ahí uno iba poniendo uno más veces por semana, una vez al mes, nunca, y a eso le asignamos después en análisis valores del 0 al 4. Un 4 entonces como lo más activo. Eh, claro, luego teníamos la encuesta, se hicieron los análisis de confiabilidad pertinentes, los alfa de Cronbach no dieron muy positivo en todas las dimensiones, por lo tanto se tuvo que reformular ahí en base a un análisis factorial exploratorio y el análisis de esta encuesta, y dieron tres factores con los que nos decidimos quedar, que son el interactivo, el curso colaborativo y el curso reflexivo, con 5, 6 y 3 preguntas cada una de ellas. Al lado sale la interpretación, que nos dice que tener un puntaje 4 en el factor significa entonces, por ejemplo, un curso interactivo es un curso que presenta una alta interacción y de calidad entre profesor y estudiante y se ajusta a sus actividades según cómo se va desarrollando. Y se fomenta el resolver problemas de más de una forma. En cuanto al colaborativo, es un curso donde se desarrollan actividades colaborativas cuidadosamente diseñadas en las que el profesor monitorea y retroalimenta el avance de cada grupo, incluyendo material complementario cuando es debido. Y el reflexivo es un curso que invita a la de los estudiantes a reflexionar sobre los contenidos y su aplicabilidad a diversos contextos y se les guía con estrategias también de organización del estudio. Estos fueron los factores obtenidos dentro entonces del análisis de la encuesta. Y luego se generaron grupos a partir de esos factores, haciendo un análisis de clúster con el método K-medias. Esta fue la distribución de grupos que más nos gustó, que más tenía sentido para nosotros. Fueron 4 grupos. El primer grupo, no les pusimos nombre, no encontramos, no nos sentimos cómodos casarnos con algunos nombres en particular, pero aquí los voy a explicar a continuación. El grupo 1 podría ser el más activo, que tiene los promedios más altos en interacción, en colaboración, no así en reflexión, pero aún así tiene valores muy altos y en promedio es el más alto de todos. Y tiene también la cantidad de cursos más grandes dentro de la muestra que nosotros obtuvimos. El grupo 2 tienen menores niveles de aprendizaje activo, pero igual es como podría ser un nivel medio alto. No destaca en nada como el anterior, pero aún así tiene buenos niveles y tiene una cantidad también importante de cursos dentro. El grupo 3 aquí ya tiene algunos niveles más bajos, por ejemplo, en la parte de la colaboración, pero destaca harto por ser reflexivo, tiene harto que ver con discusión y ese tipo de cosas. Y él no tiene muchos cursos, eso sí, asociados a este grupo. Y el grupo 4, que es el último, que vendría siendo el menos activo de todos, que tiene como los peores promedios en términos de colaboración, reflexión y a nivel de promedio también. El grupo 4 y son 27 cursos, pero a pesar de que sus niveles son bajos, no son tan bajos, porque igual van bordeando la media, como los 2 puntos. Entonces, igual aquí uno se puede dar cuenta que de los 98, casi el 60%, si el 60% de los cursos están dentro de los 2 primeros grupos de más nivel de activo. Hicieron algunas pruebas, unas test students al 95%, y se pudo ver diferencias significativas según 2 variables de estas 3. Una que tiene que ver la primera con el género, en donde se ve que hay mayor presencia ahí en cuanto a la mujer en el grupo 1, que es el grupo más activo, y también la distribución de vínculos docente por grupo, donde se puede ver que en el primer grupo, en el más activo, también hay más presencia de expertos externos. Con respecto a la distribución según si es electivo o obligatorio el curso, ahí claro, hay más presencia de obligatorio en el grupo 3, pero esas diferencias no fueron significativas.
Pasamos ahora entonces a los análisis y resultados de la entrevista, que como se dijo anteriormente, se ocuparon como para triangular esta información, ver si es que los grupos que se conformaron del análisis cuantitativo hacían sentido con el relato de los mismos profesores. Primero tenemos los detalles de la caracterización de quienes se entrevistó. Había más presencia de los departamentos de ingeniería eléctrica, de química, industrial, matemática, biotecnología, civil. Y en cuanto a la distribución con respecto a género, obligatoriedad y vínculo docente, está más o menos parecido, en género muy parecido, en obligatoriedad también. Y ahí en vínculo docente estaban un poco distintos las respuestas de la encuesta porque hay más presencia de expertos externos. Entonces lo que se hizo fue, eh, por cada uno de los grupos, elegir 2 entrevistados al azar y ver sus casos, verlo y compararlo en cuanto a las dimensiones que se habían levantado de interacción, colaboración y reflexión, y ver si tenían sentido con lo que proponía cada grupo de forma cuantitativa. Entonces, el primer grupo eran los cursos altamente activos, de del análisis de los 2 casos que se obtuvieron, ambos eran cursos basados en proyectos. Entonces el trabajo en equipo se facilitaba a través de la realización de proyectos semestrales. En cuanto a la dimensión de interacción en clase, entonces se potenciaba a través del uso de tecnología. Por ejemplo, se usaba mucho el tema de usar estos grupos pequeños, estas habitaciones de Zoom, para trabajar en equipos más reducidos. El uso de Jamboard, por ejemplo, el Google Slide, donde los estudiantes compartían pantalla, les servía para compartir su idea, argumentos y ese tipo de cosas. Por ejemplo, la profesora nos decía que los estudiantes conversan usando la herramienta de grupos pequeños en Zoom. Les resultaba bueno porque notaba que la actitud que tenían cuando estaban en los grupos era distinta. Hacían algo, hablaban más, de manera más relajada y prendían más la cámara. De hecho, encontraba que era una súper buena opción para aquellos estudiantes que por lo general eran más tímidos y no solían participar y dar su opinión, por ejemplo, en cursos más masivos. Con respecto al trabajo colaborativo, entonces la dinámica, claro, es de equipo durante todo el semestre trabajan en equipo, y algo fundamental es la interacción y retroalimentación constante que hay entre compañeros de equipo, pero no tan solo entre sus compañeros del mismo equipo, sino que también con otro equipo, aprovechando al máximo esta dinámica de obtener interacción y retroalimentación de, de todos los actores posibles. Por ejemplo, podemos ver aquí que el profesor nos decía que hace siempre grupos y que alumnos van cambiando de grupos. Esta actividad la conocen como actividad de intrusos. Y en esa actividad la idea era que no solo trabajaran en grupos, sino que se intercambiaran, por lo que está muy intencionado a que salgan a buscar información y que hayan intercambios. Y en términos de reflexión, como son proyectos, los posicionan a los estudiantes en contextos reales, darle solución a problemáticas complejas y, claro, abordar un problema desde su concepción, ir trabajándolo hasta generar una solución. Entonces aquí uno de los profesores dice que saben que deben presentar algo a través de un pitch, hablar de su proyecto, mostrar avances, hacer una presentación. Mucho de la lógica siempre de lo que se hace en trabajos de ingeniería. Entonces lo que hacen ellos es darle cercanía al mundo laboral a través de esta realización de proyectos y haciendo como una metodología muy dinámica, muy de interactuar con sus pares, interactuar con otros grupos, interactuar con el mismo profesor. Entonces, en esa línea, si bien estos fueron dos cursos al azar que sacamos, los 2 eran de proyectos, pero en esa línea igual se condice con lo que dice el grupo 1, que son altamente activos y tiene altos niveles de interacción y colaboración, y también reflexión. El grupo 2, para recordar entonces, era menos activo que el grupo 1, pero su arista más fuerte era la colaboración. En cuanto a la dimensión de interacción en clases, podemos ver que estos 2 cursos que vimos tomaban un enfoque de aula invertida, en el cual se enfocaban los esfuerzos a resolver dudas luego en la clase sincrónica. Lo importante de estos cursos que se enfocan en una modalidad de aula invertida es que
tienen que guiar muy bien qué hacer y qué aprender en cada semana al estudiante. Entonces lo que hacen es guiar el trabajo autónomo, por ejemplo, usando la herramienta de cursos de novedades, e ir poniendo qué es lo que se iba a ver, cuáles eran los objetivos de la semana, qué unidad correspondía, cuáles eran los documentos, recursos docentes que les servían para esa semana, y algunos ejercicios propuestos. Entonces, del relato de los profesores, por ejemplo, dice un profesor, lo que es pasar la materia es con cápsulas y se usa una sola cátedra a la semana esencialmente para resolver preguntas. Y por otro lado, tenemos que, por ejemplo, un profesor decía, para los problemas que les propongo semanalmente, les digo, mire, no gaste más de 20 minutos haciéndolo y si no puede resolverlo, luego pregúnteme a mí o a un auxiliar en clase. Esto también denota un poco que se le da esta intención al aula invertida, en donde tampoco la idea es como que haya una sobrecarga académica en los estudiantes que tengan que resolver ejercicios, que tengan que llegar sabiendo a la clase, sino que intenten hacerlo y si no pueden, luego resuelven las dudas dentro de la misma clase, que para eso está diseñado este modelo. Con respecto al trabajo colaborativo, entonces, se resuelven problemas colaborativamente dentro de la clase. Los estudiantes ahí deliberan, discuten sobre, sobre los mismos problemas. Y esto es, por ejemplo, algo nos llamó la atención, era un ejercicio individual, pero la gente podía comentar con sus compañeros dentro de la misma clase y también con el profesor para poder llevar a cabo el ejercicio. Sería como una evaluación formativa como con el foco en el aprendizaje, como para el aprendizaje. Entonces aquí el profesor nos decía, le puse prácticos, porque cuando le ponía ejercicios lo importante era hacerlo bien, si estaba bien o mal. Yo le decía, no, esto es para que practiquen lo que hemos estado haciendo, suelten la mano y entiendan mejor. Entonces aquí se ve como un cambio un poco de foco, eh, en que la evaluación va orientada al aprender y no tanto al objetivo mismo de sacarse como una buena nota. En el tema de reflexión, se potencia obviamente a través de la misma colaboración que existe en clase, y también hay colaboración incluso en la evaluación. Estos dos profesores proponían, por ejemplo, reflexiones. Por ejemplo, uno de ellos decía que hacía que los estudiantes crearan preguntas para el control. Entonces, para que fueran por todo el proceso complejo de idear, ver la problemática, ver qué variable y parámetro debía usar y luego resolverlo. Y por otra parte, el otro profesor decía que facilitaba la discusión conceptual, porque recuerdo que este era un curso de física, entre pares con posibilidad de cambiar respuestas. Por ejemplo, daba una parte, un ítem de la prueba era de conceptos. Entonces, y tenía sus preguntas asociadas como a problemáticas conceptuales físicas, y los estudiantes tenían que resolverlas, y cuando se acababa el tiempo les daba el permiso de elegir una de sus preguntas y discutirla con uno de sus compañeros, e incluso podían cambiar su respuesta si es que el otro los convencía, por ejemplo. Entonces, eso fue motivado por el párrafo más de abajo. Él nos dice un poco como la motivación que tenía. Él decía que cuando los estudiantes discuten, después de un control, él cuando se iba en la micro, lo escuchaba y decía, lo típico que escuchas es sobre, si usas esta fórmula, en tal problema te sale. Y nadie dice, mira, si la cuestión cae, llega más rápido, compara la energía, aprenden en PDF o en pautas, como se suele decir, y eso motivó la modalidad de los controles. Entonces, eso, eso con el grupo 2. Con el grupo 3, que destaca más por su carácter reflexivo, como habíamos dicho anteriormente, en la dimensión de interacción en clase, vimos que uno de los profesores hacía sesiones de trabajo y consulta, que en su momento la comenzó como sesiones de consulta, pero luego se dio cuenta, como un problema que igual han tenido otros profesores que nosotros nos hemos dado cuenta en el levantamiento de esta información, es que los estudiantes no llegaban con dudas al momento de la clase. Entonces, él le vio la importancia de llevar algún ejercicio o algo muy pequeño, un tema preparado para discutir, y de ahí empezar como a entrar en calor y que soltaran la mano los estudiantes dentro de la dinámica de la clase, que también lo hacía trabajar en grupos pequeños de 2 o 3 personas. Entonces ya no solo era una sesión de consulta, sino que era una sesión de trabajo y consulta. Aquí él nos cuenta también del rol que toma y como del sentir que le da la clase de generar como estos espacios
seguros de aprendizaje que en realidad pueden equivocarse. Él nos dice, por ejemplo, todos responden cuando les pregunto. Al principio era más difícil, ahora conocen que no es que si meten la pata les voy a decir no, está malo y fuera, sino que en el fondo les dice, mire, piénselo de esta otra manera, los voy empujando hasta que caen en la solución correcta. El aspecto de colaboración, entonces, como anteriormente ya he dicho, estos grupos de dos o tres personas que siempre ayudan, por ejemplo, a sacar un poco la tensión que puedan tener los estudiantes con respecto a después cuando se les pregunte, oye, esto está bien, o está, cuál es su respuesta a un ejercicio determinado, y ahí como que lo que importa es si está bien o está mal, le puede dar vergüenza decir algo. El hecho de trabajar en grupos pequeños lo hace compartir también los errores con el mismo grupo. Los aprendizajes y los errores se comparten por igual. Entonces, también aparte de esa actividad, hay actividad grupal incluso en horario auxiliar. Entonces también ellos colaboraban no solo con sus pares, sino que también colaboraban con el equipo docente. Y el profesor nos comentaba que forman grupos de 4, resuelven una actividad y también tienen la opción de trabajar con el equipo docente, hacerles preguntas, hacer como un trabajo más cercano con el mismo equipo docente. Y con respecto a la reflexión, que era donde destacaba este grupo, eh, lo que hacen los profesores por lo general es plantear problemas donde se trabajan en pequeños grupos y el profesor luego va preguntando a estos grupos por sus resultados y muchas veces los estudiantes responden una cosa que, que tal vez no es correcta y el profesor lo que va haciendo va contrapreguntando y dirigiendo nuevas preguntas y en base a eso va obteniendo como mejores resultados. Esto en verdad él lo decía que le ha resultado muy bien, que en realidad era un método que tampoco tenía muy pensado, que era un método un poco artesanal, pero que ayudaba mucho a los estudiantes a cuestionarse la primera respuesta que daban. Y luego no quedarse con que estaba mala, sino que podían llegar a una solución mejor en base como al cuestionamiento propio. Entonces él dice que le hace preguntas del tipo lo que dijo el consultor está bien o está mal, y ahí dice, por ejemplo, una estudiante dice, no, no, sabe que, no, que está mal, no le pago, entonces ahí contrapregunta, y esas nuevas preguntas van para otro estudiante, y ahí la pilla de imprevisto. Entonces va dinamizando la clase y la va volviendo más entretenida, los estudiantes van aprendiendo al mismo tiempo. Y el último grupo es el grupo con los niveles menores de aprendizaje activo, pero aún también considera elementos de aprendizaje activo, no es que no presente nada. En la dimensión de interacción en clases, por ejemplo, vemos que más expositiva, exposición y preguntas. Eh, Ellos reconocen también que la interacción sea más alta cuando los estudiantes, por ejemplo, exponen sus propias tareas o algunos intereses que tengan que luego que de repente le dan espacio para exponer, ahí se nota como que el interés aumenta. Y, y aquí también se dan a entender más dificultades. Se ven en este grupo ya como las primeras ya dificultades de seguir, por ejemplo, con actividades que hacían en formato presencial. De hecho, aquí, por ejemplo, podemos ver de las dos citas que tenemos, el primero nos dice, yo trato de hacerles preguntas, de repente paro la clase y me quedo callado, esperando que alguien me responda y les cuesta responder. Entonces, igual ahí uno ve como una forma no tan activa de lograr hacer que el estudiante participe. Y otra nos dice que en clases presenciales es donde se ganaba mucho, porque solo hacía ejercicios y lo hacía trabajar resolviéndolos solo o en grupo. Entonces, en términos de trabajo colaborativo, vemos también de la serie anterior que se suprimió en un caso por dificultades con la modalidad online, otro hacia trabajo investigativo semestral ahí en equipo, y estudiantes se enfrentaban a contextos reales también a través de esa investigación. La idea también aquí había una forma de acercarlo al mundo real, porque ese era un electivo de especialidad, si mal no recuerdo. Entonces, esta crítica también, esta dificultad que ven los profesores de especialidad, donde ven que hay una dificultad de los alumnos de hacer presentación y trabajo en grupo, que es algo que ven que viene de base, pero de alguna u otra manera decía que lo forzaba a eso para que fueran practicando y aprendiendo eso también. Entonces ya con el tema de lo reflexivo, em, generaban espacios para que estudiantes presenten sobre noticias o temas de interés, y ahí donde ellos hacían como, encontraban
que si bien no habían hecho como mucho hincapié en la interacción dentro de clases, que les faltaba un poco eso, encontraron que, claro, cuando dejaban a los estudiantes ser partícipes de enfocar el contenido del curso en sus propios intereses, veían que había más participación, obviamente, dentro de la sala de clase. Y también se da, esto es la retroalimentación luego de presentación. Entonces aquí nos decía el profesor, si ellos quieren presentar algún tema al principio de la clase, pueden hacerlo. Y se han generado discusiones bien interesantes de algunos de estos temas, por lo general siempre hay comentarios al respecto. Entonces, si bien los cursos del grupo 4 tenían menos niveles de aprendizaje activo que los otros cursos, también presentaban algunas cosas y se nota claramente como que pueden potenciar ciertos elementos y que ellos conocen y también reconocen que no le han puesto de su parte para solucionarlo. Entonces, como conclusiones generales, tenemos que todos los cursos que se reportaron en el catastro consideran elementos de aprendizaje activo, pero toman distintos enfoques dependiendo del grupo al que pertenezcan, estos grupos que nosotros realizamos en base al análisis cuantitativo. Entonces, los profesores estructuran sus cursos haciendo una mezcla de metodología activa, que no necesariamente son las mismas que aparecen en la literatura, sino que le agregan valor y lo adaptan, le agregan su propio sello, adaptándolas, por ejemplo, a la realidad local, también a los estudiantes de acá, de UCHEF, y también la realidad propia del contexto online, que se dio mucho estos semestres y todavía sigue. Entonces, una de, una de las características principales también de estas metodologías de aprendizaje activo es que se hacen para aprovechar sacarle el máximo provecho a los espacios sincrónicos para así potenciar la interacción, la colaboración y reflexión, como dijimos anteriormente, que eran las dimensiones más importantes. Y estos grupos construidos también a nivel como del instrumento que levantamos, que realizamos, los grupos construidos se condicen con el relato extraído de las entrevistas y ya más para trabajo futuro, entonces tenemos el compartir estas buenas prácticas que levantamos y también tal vez focalizar los esfuerzos según el tipo de curso que puede ser. Según el grupo que pertenezca, quizás tenga falencia en distintos aspectos más que otros, y ahí poder focalizar el compartirle prácticas, ayudarle con herramientas metodológicas que tengan que ver con eh, aumentar, incrementar la dimensión que ellos se sientan más flojos o quieran potenciar o explorar.